Una de las claves del éxito de One Piece es el detallismo extremo de su autor al momento de crear tanto su mundo como a sus personajes, algo que ha logrado trasladar a los fans, quienes le han llenado el buzón de preguntas con el fin de aclarar cualquier duda que se les ocurriese. ¿Cuál es el orden jerárquico de la marina? ¿Por qué razón Luffy tiene una D en su nombre? Y al ser este de goma, ¿puede estirar su bicharango también? Todas estas fueron interrogantes que en su momento el fandom le hizo a Oda y que nuestro mangaka con cabeza de pescado respondió en una sección específica de los tomos de su manga. Ya saben, los libritos en donde pueden leer y coleccionar la historia en físico. A esta sección se le conoce como SBS, la cual además de compartir datos randoms de los personajes también contienen curiosidades bastante interesantes que, como fans de One Piece, deberían saber. Pero no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad les resumiré los SBS número 8 y 9 del manga de One Piece, así que empecemos. En la Jolly Roger de Don Krieg habían relojes de arena. ¿Existían banderas así en el mundo real? Antes de comenzar con la respuesta, creo que es oportuno aclarar que las Jolly Roger son básicamente las banderas de los barcos piratas. Estas se personalizaban con el fin de que se reconociera a la tripulación que la usaba. Ahora bien, ante esta pregunta Oda nos comentó que sí que existieron banderas piratas con relojes de arena. Esto les indicaba a sus enemigos que contaban con poco tiempo para que se rindieran o muriesen. A ver, sin entrar mucho en detalle de si esto es real o no, la verdad es que siento que es bastante rebuscado. Digo, no es como si ya de por sí el hecho de que sean piratas es suficiente para amenazar al resto. Además, volviendo con lo de que las banderas se personalizaban, ¿no sería mejor, no sé, en lugar de un reloj de arena poner miembros amputados o yo qué sé? Eso creo que les daría más miedo a quienes lo vieran, pero igual todo esto está de más, ya que si la tripulación pirata tiene una Jolly Roger representativa y contaban con una reputación, creo que sería más que suficiente para hacer que quienes estuvieran al frente se hicieran encima. Pero en fin, la mayoría de esta gente ingería demasiado ron en esa época. Es normal que se les ocurriese este tipo de tonterías. Sigamos con otra pregunta. Si Luffy es de goma y se puede estirar, ¿su piripicho también puede hacerlo? Aquí Oda nos enrolla, la pregunta fue directo al grano, por lo que responde que sí, Luffy al ser un hombre de goma puede estirar su pene, claro. En ese momento no entró en detalles de si podría usar también los efectos respectivos de cada una de sus marchas en el dedo sin uña, puesto que recordemos que la pregunta la respondió en el tomo número 8 y este incluye el final del arco del Baratie y el principio del de Arlong Park. En aquel entonces ningún lector se hubiera imaginado que esos serían sus power-ups, pero a falta de que Oda los haya comentado, lo diré yo. Luffy sí puede aplicar los efectos de sus marchas, y la razón, más bien no existe una razón para que no lo pueda hacer. Díganme ustedes, ¿qué le impide a Luffy hacer que su segunda marcha afecte también a su champiñón? A fin de cuentas, todo su cuerpo se pone rojo. O también inflarse el neperiano como lo hacía con sus brazos usando la tercera marcha. Además, ¿qué haría que Luffy no pudiera hacer un Calverin con su mandanga revestida con el haki de armadura? Tal cual como lo hace cuando ataca usando la cuarta marcha. Buah, ¿se imaginan a Luffy atacando con el piripicho? Pero en fin, un poco de esto sí que podemos verlo en el doujinshi de flan napolitano. Te dejaré por aquí arribita un video donde explico mejor esto. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿De cuántos Gs por centímetro cúbico es el poder de la patada de Sanji? Según Oda es imposible medir cuánta fuerza tiene Sanji al patear, puesto que si utilizara los aparatos esos que miden la fuerza de los golpes en los salones de juegos, terminaría rompiéndose al ser estrellado contra la pared del edificio luego de que lo pateara, rompiéndose además la propia pared del edificio. No obstante, también nos comenta que en aquel entonces Sanji podía destruir 21 bates de béisbol de una patada, supongo que todos agrupados. Si es así, esta fuerza basta y sobra para reventarle la cabeza a alguien, y claro, sin contar con que luego del salto temporal este tuvo un aumento de poder, puesto que en su regreso a Shabondi le rompió el cuello a un pacifista de una patada, cosa que no logró hacer 2 años antes, cuando su fuerza era más o menos la misma que la que Oda aclaró respondiendo esta pregunta. Y ya ni te cuento de lo que sería capaz ahora que despertó sus genes del yerma en su batalla contra Queen. Si antes Sanji rompía la pared de un edificio, capaz ahora rompería el edificio. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los personajes de One Piece con mayor y con menor coeficiente intelectual?
En aquel momento Oda incluyó en su respuesta solo a los personajes que habían salido hasta ese punto de la historia, siendo Ben Beckman el más inteligente, seguido por el maquiavélico Capitán Kuro y posteriormente, bueno, mi niña bonita Nami. Por otro lado, el personaje más tonto de One Piece en ese entonces sería ninguno, puesto que la gran mayoría en ese entonces eran unos completos idiotas. Y bueno, tampoco es que a los que se refería actualmente hayan dejado de serlo. A día de hoy, por obvias razones, debería estar Vegapunk entre los más inteligentes. También podrían estar ahí el resto de científicos de Maths, o Sengoku por ejemplo. Trafalgar Law podría ser otro candidato, quizás también Monkey D. Dragon o incluso el propio Im-sama. Y de los más idiotas sin duda escogería a Kid por un lado y a Hiyori por el otro. Ay, Hiyori. ¿Cuál es el orden jerárquico de los rangos en la marina? De aquí en adelante hay poco que añadir. La imagen que estarán viendo en este momento le explica bastante bien. Los cargos están ordenados de arriba hacia abajo en función de su jerarquía dentro de la organización. Que dicho sea de paso, ¿qué mierda debe ser tener el rango de teniente segundo? Imagínate ser más importante que un contramaestre, nombre de Chad por cierto, y aún así llamarte segundo. No me jodas, debe ser una mierda tener ese rango. Pero en fin, pasemos a la siguiente. Quiero ser tan genial como Zoro, pero soy chica. ¿Qué debería hacer? Oda le responde a esta chica que debe ponerse en cuclillas. Oh, Oda, por Dios, espero que esto tenga que ver con hacer ejercicio y no con la cantidad de degeneraciones que se me están ocurriendo. ¿Se imaginan que este señor respondiera a eso actualmente? Uy, la cosa en Twitter se pondría, desde luego que muy entretenida. Y hablando de Twitter, sígueme por ahí también. Siempre comento cosas interesantes de One Piece por ahí. Y por Instagram, ahí subo stories de mi perico. Sí, tengo un perico. Pero bueno, más allá de ponerse en cuclillas, también le recomienda que para ser tan valiente como Zoro debe comer sardinas. No sé qué carajo tiene que ver esto con aquello, pero coño, qué buenas que están las sardinas de lata con trozos de tomate, cebolla y aguacate. Uff, ¿a ti te gustan las sardinas? En fin, pasemos a la siguiente pregunta. Cuando mis amigos y yo hablamos de los personajes que nos gustan de One Piece, algunos mencionamos a Shanks, Zoro o incluso a Luffy, pero hay otros que dicen que les gustan Baggy y Django. ¿Deberían ir a ver a un doctor? En este momento Oda aprovecha para burlarse de él mismo, puesto que a lo largo de la historia nos ha sabido transmitir que le encanta Baggy, hasta el punto de hacerle un personaje recurrente. Y digo burlarse puesto que es él mismo el que le recomienda al lector llevar a esos amigos a los que también les gustan Baggy y Django a un hospital. En fin, Oda está completamente loco y en parte por ser fan de Baggy, al igual que yo. Y es que ninguno de los fans del payaso estamos bien de la cabeza, pero peor están los que le tiran hate. Esos sí que son personas aburridas. En fin, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa la D en el nombre de Luffy? Desde aquel entonces ya la D en el nombre de Luffy despertaba curiosidad en los lectores, aunque dudo mucho que en ese momento pudieran imaginar siquiera lo importante que es para la historia el significado detrás de esa letra. Oda comenta que de momento no puede dar respuestas y vaya momento, puesto que incluso a día de hoy no las da, pero igual entiendo las razones, puesto que el significado de la misma actualmente se encuentra en Laugtel. Roger se enteró de ello al llegar hasta ahí y posteriormente se lo comentó a Shirohige. Maldito viejo de mierda, en su momento se enteró de uno de los secretos más importantes de la historia y bueno, parece ser que también se sabroseó a una de las waifus más sabrosongas de la misma. Pero en fin, tanto Shirohige como Roger se guardaron ese secreto a la tumba. Pero volviendo a la D, a día de hoy existen muchos personajes importantísimos para la trama que también la llevan, como Marshall D. Teach, Trafalgar D. Waterloo o Monkey D. Dragon. ¿Cuál es tu D favorito? Déjamelo en la caja de comentarios. El mío sin duda alguna es Padre Kurohige. Ese sí que es un maldito pirata. Lo demás son mamadas. ¿Qué vínculo hay entre los piratas y el ron? Aquí más que responder con datos de la obra, Oda nos comenta que en la vida real existió un vínculo muy fuerte entre el ron y no tan solo con los piratas, sino con los marines en general, puesto que en Inglaterra, lugar en donde había una gran concentración de marineros, se les pagaban con brandy, pero para abaratar los costos pasaron a pagarles con ron debido a que este era más económico. Esto hizo que la bebida se popularizara entre los bebedores de la época. También nos comenta que la abundancia de ron en las embarcaciones se
debía a que este tipo de bebidas resistían mucho mejor las condiciones a las que eran sometidas durante los viajes, a diferencia del agua que solía estropearse más rápido. Ya saben, muchachos, que Zoro consuma tanto alcohol es por solidarizarse con el resto de la tripulación, así les rinde más el agua a ellos. Grande Zoro, todo un Chad. Y hasta aquí estarían las preguntas del SBS número 8, y como las del 9 realmente no son tantas, también las incluí en este video. ¡Puta, qué ofertón! Vengan, señoras y señores, 2x1, 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 lleven sus 2 SBS por video. En fin, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de pistolas hay en One Piece? Según Oda, el tipo de pistola que existía en aquel entonces eran las de chispa. Se les conoce como tal porque al oprimir el gatillo generaban una chispa que hacían que la pólvora explotase y la bala fuera disparada. No obstante, estas tenían un problema, y es que solo se podían disparar una vez. Luego de eso se tenía que volver a preparar el sistema. Esto hacía que en la época en que se usaban, los piratas llevaran más de una entre sus ropajes, más o menos así como las lleva Barba Negra. Sin embargo, dentro del mundo de One Piece parece que ese problema no existe, ya que ahí las pistolas pueden dispararse más de una vez, cosa que haría que lo de Teach fuera completamente innecesario, pero bueno, se le ven facheras de todas formas. Ahora, lo gracioso de todo esto es que a día de hoy en ese mundo existen ese tipo de pistolas y también las de tecnología avanzada. ¿A ti cuáles te gustan más? ¿Las antiguas o las futuristas? ¿Por qué razón Zeph se comió su pierna derecha? ¿No se supone que esa era la que usaba para patear a sus enemigos? ¿No hubiera sido mejor que se comiera la izquierda? Oda nos plantea que a pesar de que la pierna buena es con la que se patea, la pierna de apoyo es igual de importante, porque ahí es donde resiste buena parte de la fuerza de la patada. Además, esa misma es la que mantiene el equilibrio del cuerpo mientras la otra es extendida. En pocas palabras, si Zeph se comía a la izquierda en lugar de la derecha, no podría volver a patear a nadie. Por eso se la comió. La pierna buena. Y bueno, gente, de ahora en adelante comenzarán las preguntas que guardé para que las respondiera el propio Oda. Eso sí, es bueno aclarar que hay tanto del tomo número 8 como también del 9. Así que bueno, señor pescado pervertido, ¿puede usted venir un momento? ¿Luffy está hecho de goma natural o de goma artificial? Está hecho de goma natural, naturalmente estúpida. ¿Dónde tenía Gin guardadas sus bolas? Espero que te estés refiriendo a las armas que llevaba y no a sus otras bolas. De lo contrario, eso sería una tremenda falta de respeto digna de que ese sujeto venga y use de ahora en adelante tus bolsillos para guardarlas. El otro día mi hermano y yo nos equivocamos y compramos un tomo de más para nuestra colección. ¿Qué hacemos ahora? Casualmente, mientras leía tu pregunta en voz alta, Nami me escuchó y me aconsejó que lo mejor que podrías hacer en ese caso es comprar un tomo adicional del resto de tomos de tu colección y hacer exactamente lo mismo en los siguientes que estén por salir. No nos defrauden ni a Nami ni a mí, muchachos. Fui al peluquero y le pedí que me cortara el cabello como Zoro, tal y como me dijiste en el SBS anterior, pero él me rapó. ¿Por qué no puedo parecerme a Zoro? No llores, ponte de pie. Hay batallas de las que un hombre no puede huir. ¿Y qué pasa si te dejaron calvo? Cuando te vuelva a crecer el pelo, ve al peluquero y rétalo. Convéncele para que lo haga bien en la siguiente oportunidad. Aunque, bueno, si yo fuera tú, me rendiría. El otro día encontré vino en mi casa y cuando le di la vuelta para saber de qué país era, en la etiqueta estaba escrito Full Body. ¿Es ese el origen del nombre del personaje? No te equivocas, no soy de beber mucho vino, pero la fuerza y la pesadez del sabor de este se le conoce como body. Esto es debido al proceso de fermentación que llevaba. Existen vinos light body, medium body y los full body, que serían los más pesados en cuanto a sabor. Y como el teniente full body es más pesado que 1 kilo de mierda, le puse ese nombre.
Y bueno gente, hasta aquí llegan las preguntas interesantes que le hicieron a Oda en este par de SBS. Debo aclarar que estas no son todas las que respondió, pero sinceramente habían algunas que no valía la pena ni comentarlas. Ahora bien, también debo decirles que en varias oportunidades me tomé la libertad de modificar un poco los chistes con los que Oda respondió para que no sonaran tan extraños, puesto que ustedes ya saben, humor japonés. Dicho esto, por aquí te dejaré los videos anteriores en donde resumí los SBS 5, 6 y 7. Recuerda seguirme en mis redes sociales, así como también dejarme un buen like y una suscripción para que no te pierdas más videos como este. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.